Bien, vamos a tratar ahora de resolver o de recordar algunos puntos que nos han quedado pendientes de analizar respecto de una solución y de las unidades de medida de solución. Las preguntas que vamos a tratar de resolver en este momento son: ¿qué es una solución? ¿Cómo se prepara? ¿En qué unidades puedo trabajar? ¿Si puedo cambiar de unidades de concentración y cómo? Y si existe algún límite entre lo que es una solución o no. ¿Sí? En la bibliografía está plagada sobre el tema soluciones, pueden buscar, pero básicamente es un sistema homogéneo formado por dos o más componentes que forman una sola fase y que pueden separarse mediante algún método de destilación o cristalización. Las porciones que se obtienen como consecuencia de esta separación tienen propiedades intensivas diferentes y distintas entre sí y diferentes y distintas a las propiedades intensivas de la solución que han constituido. Por ejemplo, si hablamos del sistema agua salada, es una solución formada por agua y sal, en donde la densidad de la sal es distinta que la densidad del agua y es distinta que la densidad del agua salada. De la misma manera, una temperatura de congelación, una conductividad térmica, una conductividad eléctrica, van a ser totalmente diferentes en el agua salada y en la sal, ¿sí? En el soluto, en el solvente y en la solución. El soluto generalmente es el que se encuentra en menor proporción, y el solvente o disolvente es el que se encuentra en mayor proporción y es en donde se disuelve el soluto. ¿Sí? Normalmente podemos hablar de solvente o disolvente, es lo mismo, y podemos hablar de solución o disolución y también es lo mismo. ¿Sí? Existe una regla general referida a la disolución que dice que lo similar disuelve a lo similar. Entonces vamos a tener como regla: el agua es un compuesto polar, son uniones covalentes polar entre el oxígeno y el hidrógeno, que es capaz de disolver a compuestos iónicos o polares, en tanto que otros compuestos no polares como grasas y aceites se disuelven fácilmente en compuestos no polares, en queroseno, en una nafta, ¿sí? Entonces vamos a hablar que tenemos, por ejemplo, hablamos de sustancias liposolubles y hablamos de sustancias hidrosolubles, solubles en aceites, solubles en agua, ¿sí? El primer requisito para poder discutir respecto de una disolución es conocer la composición, ¿sí? Entonces, la primera pregunta es, para conocer la composición, ¿cómo se prepara? Yo podría decir, bueno, es fácil, mezclo el soluto con el solvente. Pero dentro de esto, ¿qué me voy a encontrar? ¿Cómo hago para que una solución que preparo yo sea exactamente igual a la que han preparado en un laboratorio, en una farmacia, en una bodega, en un hospital, ¿sí? Entonces, yo necesito que, para poder trabajar en el área química, cuando trabajo con soluciones, necesito que una sea exactamente igual a otra, ¿sí? Entonces yo tengo, por ejemplo, acá en los vasos que vemos en el esquema acá, tenemos, todas son soluciones, mismo soluto, mismo solvente, pero tiene distinto color, tiene distinto sabor, tiene distinto aroma, uno es más concentrado, el otro es más diluido. Entonces no es comparable tomarse un trago del primer vaso que tomarse un trago del segundo vaso, del último vaso, siempre y cuando fuera posible esto. Entonces, ¿qué es lo que necesito? Cuando yo digo cómo se prepara y que necesito que sea exactamente igual a otra, tengo que respetar las proporciones. Entonces digo, fácil, ponemos una cucharada de sal y un vaso de agua,
¿Sí? ¿Alcanza a decir esto una cucharada de sal y un vaso de agua? Y en realidad empiezan a aparecer otros problemas. Cuando yo digo una cucharada, habría que ver cuántas son las posibles cucharas que tengo en casa. Y de la misma forma, ¿cómo sirvo yo la cucharada? Si al ras, más o menos llena o colmada. Entonces, el problema de esto de conseguir que una solución sea exactamente igual a otra comienza a complejizarse. Y es más, también tengo que hablar del vaso de agua. No es lo mismo, o va a ser totalmente distinta si yo la cucharada grande, la echo en el vaso pequeño, que si la cucharada chiquita la echo en el vaso grande. Entonces, de esta forma no sirve, no alcanza, y lo que necesito es medir exactamente las cantidades. Para medirlas exactamente, cuando es una masa, voy a utilizar una balanza. Cuando es un volumen, una posible forma de medir el volumen sería un matraz aforado, que sería esto que estamos viendo acá, que tiene en el cuello una pequeña marquita que indica un volumen exacto, controlado, verificado, calibrado. ¿Sí? Y acá, en definitiva, vemos una secuencia de preparación de una solución, peso una cantidad de soluto, de alguna manera hay que ver, ya vamos a ver alguna opción, introduzco el soluto dentro del recipiente y luego empiezo a agregar el solvente hasta llegar específicamente hasta la marca. Obviamente mientras tanto tengo que ir agitando suavemente como para favorecer la disolución. ¿En qué unidades puedo trabajar? Bueno, existen infinidad de unidades. Molaridad, molalidad, porcentaje, peso sobre peso, porcentaje peso en volumen, porcentaje volumen sobre volumen, partes por millón, también peso sobre peso, peso sobre volumen, volumen sobre volumen, partes por billón, gramos por litro, fracción molar, normalidad, osmolaridad. Existen infinidad de unidades con las que se puede medir la concentración. Ahora, ¿por qué surge esto? Y bueno, uno por ejemplo es normal escuchar en una película que un avión va a 7.000, 8.000 pies de altura. Sin embargo, sonaría raro escuchar que va a 2.000 metros de altitud, a 2,13 kilómetros de altitud, a 2.333 yardas, a 84.000 pulgadas, a 1,32 millas, o es más, podríamos decir también que ese avión está a 1,15 millas náuticas, apuntando para arriba, lo cual suena extraño. Lo cierto es que la elección de las unidades tiene que ver con los usos y costumbres. A veces también tiene que ver con una facilidad de preparación, otras con una técnica de análisis que voy a hacer a posteriori, y otras veces con una necesidad de comparación. Las causas son múltiples. Puede ser la bibliografía, que a un determinado autor le guste que trabajar con determinada bibliografía, y todo se adapta a esa bibliografía. ¿Sí? Ahora bien, lo importante cuando yo hablo de la solución es que yo tengo que conocer claramente lo que significan las unidades de concentración que tengo. ¿Sí? Y poder traducirlo a son moles, son gramos, son mililitros de soluto, son gramos, son kilos, son litros, son moles de solvente. Se refiere a la solución, son litros de solución, son moles de solución. Es por kilo, por litro, por 100, por cada millón, por cada billón. Esa información es importante entenderla y analizarla antes de empezar a realizar un cálculo, porque si no el cálculo que hagamos va a carecer de sentido. ¿Sí? En el numerador siempre
el número este de concentración siempre en el numerador va a referir al soluto. En el denominador a veces hace referencia al solvente o a veces a la disolución. Ahora, si voy a la pregunta, ¿cómo hago para preparar una solución 0,1 molar, M mayúscula molar, de cloruro de sodio? Bien, por un lado conozco el soluto, cloruro de sodio. Por otro lado sé que la solución de cloruro de sodio tiene una concentración 0,1 m que implica 0,1 moles de soluto por litro de solución. De acá yo inmediatamente y sé, porque al no decirlo, asumo que el solvente es agua. ¿Sí? Normalmente el solvente, si no dice nada, va a ser agua. Entonces, con el número de la concentración yo puedo sacar que necesito para preparar esta solución 0,1 moles de soluto. Como conozco el soluto, también conozco su peso molecular. De forma tal que si conozco la cantidad de moles que necesito y conozco el peso molecular que me dice cuántos gramos pesa un mol, puedo calcular, determinar la masa de soluto que tengo. Por otro lado, volviendo a la característica de la solución, dice 0,1 m, 0,1 moles de soluto por litro de solución, es decir que de solución yo voy a tener 1 litro. Con la densidad de la solución, si fuera necesario, podré calcular la masa de solución. Hay que ver si lo necesito o no. Luego, ¿cómo seguimos? Del soluto ya dijimos 0,1 moles de soluto. Con el peso molecular obtengo la masa, que la voy a calcular y la voy a pesar en una balanza. Luego el solvente dijimos que es agua. Y luego, ¿qué voy a hacer? Una vez que peso el soluto, lo voy a disolver en un poquitito de agua, diferente a la técnica anterior. Lo disuelvo en un poquitito de agua, luego eso lo voy a volcar mediante un embudo con el matraz. Voy a enjuagar con una piseta, que es como un pequeño recipiente con un piquito para tirar el agua. Voy a enjuagar el vasito, voy a enjuagar el embudo y voy a proceder a completar la solución agregándole agua hasta llegar a la medida indicada por el matraz, que sería este instrumental, ¿sí? Hasta llegar al litro de solución. Entonces, ¿qué es lo que tengo? 1 litro de solución al cual le agregué a ese litro de solución, o cuando lo preparé le agregué 0,1 moles de soluto. Entonces, para ir cerrando, 0,1 moles de soluto por litro de solución. De ahí determino la cantidad de moles de soluto. Sé que la cantidad de solución que voy a obtener con esa cantidad de soluto es 1 litro de solución. Con el peso molecular voy a sacar la masa. Con el litro de solución y con la densidad voy a sacar la masa de la solución. Y luego me queda que entre la masa de la solución, ¿cómo se forma? La masa de la solución va a ser la suma de la masa del soluto más la masa del solvente, de manera tal que puedo calcular la masa del solvente. De esta manera yo ya conozco estos 3 datos que están acá abajo, me dicen la masa de soluto, la masa de solvente, la masa de solución y tengo el volumen de solución. De manera tal que con estos 4 datos yo podré calcular la concentración expresada en cualquiera de las unidades que necesite. Bien, con esto entonces vamos a dar por terminado esta pequeña explicación.